Bienvenido a su canal, El Investigador Nobel. El día de hoy continuaremos con los videos en relación a las normas APA séptima edición 2020 en el apartado de citas. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de citas? Bueno, es el utilizar ideas de otros autores. Es dar crédito a una idea, pensamiento o frase. En caso de no hacerlo, puede considerarse como plagio y tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. APA utiliza el sistema autor-fecha. En cada cita se debe mencionar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Al final del texto aparece en el listado completo de estas, en el apartado de manera exclusiva llamado referencias. Es importante que todas las referencias que aparecen citadas dentro de este documento deben aparecer en el apartado de referencias. Y es muy recomendable utilizar en las citas referencias preferiblemente de los últimos 5 años de publicación. En caso de que tú requieras utilizar 1, 2, 3 citas de mayor tiempo de antigüedad, lo puedes hacer. Solo recuerda que sean las menos. APA identifica 2 tipos de cita de manera principal: las citas textuales y las parafraseadas. Nos vamos a referir en un primer momento sobre las citas textuales. Es decir, esto quiere decir que reproducimos el texto directamente del autor, palabra por palabra, o incluso si el autor de este documento o esta investigación ya publicó otros trabajos y se trae de manera textual de otro de sus trabajos un apartado, un párrafo, una nota de estos trabajos anteriores, tiene que autocitarse para evitar caer en el plagio. La cita textual corta es la que contiene menos de 40 palabras. Se incorpora en el texto, entre comillas dobles. Si llega a aparecer a la mitad de la oración, hay que finalizar el pasaje con comillas. Enseguida hay que citar la fuente entre paréntesis y continuar con el escrito. Cuando hablamos de la cita narrativa, es decir, ponemos énfasis en el autor, lo podemos hacer de la siguiente manera. De acuerdo a la experiencia dentro de las aulas, Jackson, entre paréntesis 2010, menciona, con comillas dobles, existen maestros expertos de quienes los aprendices deberían de aprender. Cerramos comillas, abrimos paréntesis y ponemos el número de página y cerramos paréntesis, por lo que queda claro que existen docentes comprometidos y responsables con su labor. Si tenemos una cita entre paréntesis, pero el énfasis va en la cita, el ejemplo es el siguiente. La experiencia vivida en las aulas permite identificar, abro comillas, existen maestros expertos de quienes los aprendices deberían de aprender. Cierro comillas, abro paréntesis, apellido del autor, año del documento, número de página y cierro paréntesis. Por lo que queda claro que existen docentes comprometidos y responsables con su labor. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer referencia en una de las citas a una institución, a una corporación, a una fundación? Bueno, el ejemplo de las citas es el siguiente. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Este ejemplo es cuando se realiza la primera ocasión en el que nombramos la corporación y a partir de la segunda, cómo lo debemos de hacer. La primera vez es el siguiente ejemplo. En mi primera cita abro paréntesis y pongo completo, sin abreviaturas, Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila. Abro corchetes, coloco CEPEC, cierro corchetes, coma, año, coma, número de página, cierro paréntesis. En la siguiente cita que yo realice con esta misma corporación, fundación, institución, el ejemplo es, abro paréntesis, CEPEC 2001, página, cierro paréntesis. Cuando hablo de una cita narrativa, la primer cita en el texto es completo.
la Dirección de Educación Normal y Actualización Docente, abro paréntesis, DENAD, 2000, cierro paréntesis. Y a partir de la siguiente cita, solamente voy a colocar DENAD y el año entre paréntesis. Para citas secundarias, estas son cuando una fuente cita a otro autor a falta del documento original. Lo recomendable es buscar el documento original. Por lo tanto, si yo no lo encuentro, voy a escribir la fuente primaria y voy a mencionar cómo se citó en y voy a apuntar la fuente secundaria. La primaria es donde yo la consulté. La secundaria es donde el autor que yo consulté lo consultó. Como ejemplo, es el siguiente. Si se conoce el año de publicación de la fuente original, se incluye. Si se lee un trabajo de Centeno 2006 en el que citó a Zavala 2000, recuerden que los años van entre paréntesis, y no se leyó a Zavala de manera directa, se cita el trabajo de Centeno como fuente original, seguido del trabajo de Zavala. Centeno debe de aparecer en las referencias. La cita en paréntesis debe de quedar así. Entre paréntesis, Centeno 2006, como lo citó Zavala 2000. Cierro paréntesis y termino mi cita. Si es una cita narrativa, coloco Centeno, abro paréntesis, 2006, como lo citó Zavala 2000, cierro paréntesis, considera la enseñanza tradicional como unificadora. Cuando hablamos de citas de más de 40 palabras, se ubican aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado igual, es decir, doble, como se manejó en el video, sobre el cuerpo del documento. Al final de la cita se coloca el punto, antes de los datos. Esta cita se inicia en una línea nueva y se coloca sangría del párrafo a media pulgada, es decir, a 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Si la cita se integra de varios párrafos, a partir del segundo párrafo se incluye sangría en la primera línea de cada párrafo a media pulgada adicional, es decir, a 1.27 centímetros. Al finalizar la cita del bloque, cite la fuente y el número de página entre paréntesis, después del signo de puntuación. Si ustedes se percatan en el ejemplo, en la parte superior está el texto normal entre la corchea color morado. A partir del segundo y tercer párrafo estamos hablando de la cita de más de 40 palabras, la que tiene sangría de 1.27 centímetros o media pulgada. Y si se percatan, el segundo párrafo de la cita tiene su propio sangría. Y al finalizar este párrafo viene el punto final, el autor, el año y el número de página. Y se continúa en punto y aparte con el texto normal. Cuando nosotros estamos hablando de una cita en bloque narrativo y queremos iniciar con el autor, al final solo se colocan los datos faltantes, como por ejemplo aquí. Iniciamos con el autor y redactamos toda la idea. Al final, solo abrimos paréntesis y colocamos el año del libro. ¿Por qué? Porque estamos parafraseando la idea. No estamos copiándola de manera textual, por lo tanto, no hay necesidad de colocar el número de página. Las citas parafraseadas, es decir, estas citas las vas a contar con tus propias palabras, aunque retomes la idea original del autor. Pero debes de referenciarlo, aunque no estés copiando de manera textual. Hay que tener mucho cuidado con el autoplagio, es decir, utilizar el mismo discurso que utilizaste en otros documentos con tus mismas palabras. Es recomendable incluir solo el apellido y el año de la referencia. Recuerden que al no estar copiado de manera textual, ya no hay necesidad del número de página. Por ejemplo, Elkin,
entre paréntesis el año, nos dice que es común la existencia de la tendencia hacia la adultificación de la niñez, es decir, trabajar con los niños como si fueran adultos o, en su defecto, trabajar con los adultos a través de lo que se sabe sobre el desarrollo de los niños. Para Bandura, abro paréntesis y coloco el año y lo cierro, los niños adquieren nuevas conductas mediante la observación y la imitación. Abro paréntesis, lo que Skinner menciona de la influencia de los padres. Cierro paréntesis. Basta con que el pequeño observe el modelo, recuerde su comportamiento y lo repita más tarde. En este caso, esta idea la retomé de una serie de hojas, es decir, de un gran apartado de texto. Por lo tanto, es recomendable colocar entre paréntesis el límite de las páginas que se leyeron para poder obtener esta cita. Y aquí lo pongo entre paréntesis, página de la 49 a la 52. Espero que esta información te sirva y que puedas aprovechar lo que estamos compartiendo contigo. Recuerda que tenemos videos sobre generalidades, el cuerpo, las notas y otros más que pueden ser de provecho para ti. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.